Bueno, veamos entonces los ejemplos. Tenemos el ejemplo 1 con la ecuación x cuadrado sobre 25 más y cuadrado sobre 16 igual que 1. Trace la elipse y encuentre la longitud del eje mayor, la longitud del eje menor, las coordenadas de los vértices, los focos, las coordenadas por supuesto, y la excentricidad. Veamos entonces. Primero vamos a partir de la ecuación que me da el ejercicio. En este caso, esta ecuación la vamos a comparar con la ecuación de una elipse horizontal. ¿Por qué? Es necesario que nos aprendamos la ecuación de la elipse horizontal y la elipse vertical. ¿Pero por qué? Veamos. De estos dos datos, ¿quién es el mayor? Es 25. Por lo tanto, 25 me representa al eje mayor y está ubicado abajo de x. Significa que el eje mayor está ubicado en x. Aprendámonos este dato. Si el eje mayor está ubicado en x, la elipse es horizontal. Si el eje mayor está ubicado en y, la elipse es vertical. En este caso, como el eje mayor está ubicado abajo de x, significa que el eje mayor está en x y la elipse es horizontal. Por eso recurro a la ecuación de la elipse horizontal. Ahora voy a hacer una comparación. Voy a decir que 25, en este caso voy a igualar 25 sería igual que a cuadrado. Entonces voy a decir que el eje mayor es a cuadrado es igual que 25. A cuadrado es igual que 25. De este dato obtenemos el valor de a. Extraemos la raíz en ambos miembros, eliminamos el cuadrado y acá tenemos que a es igual a más menos 5. Acuérdense de que la raíz siempre me da dos resultados. Ahora vamos a hacer lo mismo con el eje menor, pero en este caso si 25 representa el eje mayor, 16, el dato menor, tiene que representar al eje menor. Y lo que voy a hacer es comparar. B cuadrado tendría que ser igual al eje a 16, por lo tanto el eje menor sería b cuadrado igual que 16, y acá yo necesito nada más b, extraemos la raíz en ambos miembros y la raíz de 16, que sería más o menos 4. Ya tenemos el valor de a, los valores de b, y ahora necesitamos los valores de c, o en donde van a estar ubicados los focos. Ahora ya no tenemos más datos en la ecuación, por lo tanto voy a recurrir a una propiedad. De las tres fórmulas que les di anteriormente en la introducción, tenemos esta. Para encontrar c, ya tenemos el valor de a, ya tenemos el valor de b, por lo tanto voy a sustituir. Me quedaría a cuadrado es 25. Podemos hacer la sustitución directamente con el cuadrado, no hay problema. A cuadrado es 25, vean, menos b cuadrado, que sería 16. Ahora, al resolver esto, llegaríamos a que c es igual a más menos 3. Ya tenemos los tres valores y ahora vamos a graficar. Veamos entonces cómo se resolvería la gráfica. Tenemos el eje. Lo primero que vamos a hacer es ubicar el centro, que en este caso, de acuerdo a la ecuación, que sería centro en el origen, 0,0, y vamos a retomar los valores anteriores. Eje mayor, que sería el valor de a, que en este caso lo voy a representar con los puntos negros. Me voy a ubicar a partir del centro 5 unidades a la derecha. Acuérdense que habíamos dicho que el eje mayor iba a estar en x, en el eje x. Entonces sería a partir del centro 5 unidades a la derecha y también a partir del centro 5 unidades a la izquierda. Pero a la izquierda ya no tendríamos 5, sino que tendríamos menos 5 en el eje x. Ya tenemos los dos vértices del eje mayor. Ahora ubicamos el eje menor, que sería los valores de b. Sería 4 unidades hacia arriba, por acá, ahí estaría el punto o el vértice, y a partir del centro 4 unidades hacia abajo, por acá. Ahora bien, ya tenemos los vértices del eje menor y ahora ubiquemos los focos. ¿En dónde van a estar ubicados los focos? El eje mayor, puntos negros, tendría que estar en dirección del eje mayor, en el eje x. Entonces sería 3 unidades a la derecha,
por acá y 3 unidades a la izquierda, acá en -3. Ahí tendríamos los dos focos. Ahora unimos los 4 vértices, que serían estos 4, los 2 puntos rojos y los 2 puntos negros, y tendríamos la elipse, que como les dije al inicio es horizontal, porque el eje mayor está ubicado en el eje X. Veamos ahora, démosle respuesta a los 5 literales. Longitud del eje mayor, que sería 2 veces el valor de A, en este caso sería 2 por 5, 10 unidades, siempre le vamos a agregar unidades. La longitud del eje menor, que sería 2 veces el valor de B, B sería 4, 2 por 4, 8 unidades. Y en este caso, las coordenadas de los vértices, voy a retomar por acá la elipse que acabamos de graficar. Las coordenadas serían de los vértices, que son estos 4 puntos, sería 5,0, menos 5,0, 0,4 y 0, menos 4. Esos serían los 4 vértices de acá. Ahora vamos con los focos. Los focos serían en este caso estos 2 puntos de amarillo. Tendríamos 3,0 el primer foco y menos 3,0 el segundo foco. Y la excentricidad, que esta fórmula si no la habíamos tomado, pero la vamos a dar a conocer acá, que sería la E minúscula es igual, o la excentricidad es igual a C sobre A, el valor de C, que sería 3, y el valor de A, que sería 5. Por lo tanto, 3 sobre 5 sería 0,6. Tenemos la excentricidad de 0,6, lo que me pedía el ejercicio. Y tenemos resuelto el ejemplo 1. Veamos el ejemplo 2 entonces. Tenemos con la ecuación x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 29 igual que 1. Vamos a trazar la elipse y vamos a encontrar estos 5 literales al igual que el ejemplo 1. Veamos entonces. Voy a retomar desde la ecuación que me da el ejercicio y primero vamos a identificar cuál de estos dos de los denominadores es el dato mayor. Sería 29. Por lo tanto 29 me representa el eje mayor y 29 está como denominador de y o abajo de y. Por lo tanto el eje mayor estaría en y, que significa que va a estar verticalmente. Si el eje mayor está verticalmente, la elipse tiene que ser una elipse vertical. Por lo tanto voy a tomar la ecuación de la elipse vertical. Vean, aquí abajo de y tenemos el valor de a, porque a me representa el eje mayor. Entonces vamos a encontrar el eje mayor así como lo hicimos en el ejemplo anterior. A cuadrado tendría que ser igual a 29. A cuadrado es igual a 29. Extraemos la raíz y tendríamos que el valor de a es más o menos la raíz de 29. Ya que no es exacta, lo voy a trabajar como la raíz de 29. Pero para graficar y tener una idea aproximada, vamos a sacar un decimal. Pero por el momento lo vamos a tomar así, raíz de 29. Sabemos que es aproximadamente 5.3, algo así. Sigamos. Eje menor, en este caso me quedaría solo 4. Entonces b cuadrado tendría que ser igual que 4. B cuadrado igual que 4. Extraemos la raíz y la raíz de 4 sería más o menos 2. Ahora, ya tenemos prácticamente el eje mayor y el eje menor. Determinamos los focos, el valor de C. Voy a utilizar esta propiedad. Todas estas fórmulas lo van a tener en una hoja, entonces lo que más interesa es que podamos aplicar estas fórmulas. Por lo tanto, el valor de C sería igual a la raíz cuadrada, a cuadrado, que tendría que ser 29 menos b cuadrado, que sería 4, menos 4. Esto sabemos que nos daría raíz de 25 y la raíz de 25 que sería 5. Bueno, ya tenemos entonces el valor de a, b y c. Vamos a graficar. Primero el vértice, perdón, el centro, que estaría en el origen por el tipo de ecuación que me dan. Y el eje mayor, que estaría ubicado, lo vamos a ubicar con color rojo en este caso. El eje mayor, que sería la raíz de, más o menos la raíz de 29. Les dije que aproximadamente sería
5 puntos y algo. Entonces sería a partir del centro 5 unidades hacia 5 puntos y algo unidades hacia arriba y 5 puntos y algo unidades hacia abajo. Nada más para tener una idea, pero no estaría exactamente en 5, estaría un poco arriba de 5. Pero aquí voy a poner la raíz de 29 y aquí hacia abajo tendríamos que colocar menos la raíz de 29. Vaya, ahora ubiquemos el eje menor. Recordemos que el eje mayor iba a estar en el eje Y, es decir, verticalmente. Ahora el eje menor estaría horizontalmente. Tenemos que B es igual a más menos 2. Lo voy a representar con puntos negros. En este caso, a partir del centro nos movemos 2 unidades a la derecha y 2 unidades a la izquierda, porque lo vamos a ubicar horizontalmente. Bueno, ahora los focos, que sería en este caso el valor de C. Sí, a partir de los focos estarían en donde está el eje mayor, y el eje mayor está verticalmente, entonces los focos estarían ubicados ahí. Serían 5 unidades hacia arriba, por acá, vean, casi en la raíz de 29, como les dije, raíz de 29 es un poco más que 5, y 5 unidades hacia abajo, pero ahora abajo tendríamos menos 5. Bueno, ya tenemos los 4 vértices, que sería los 2 puntos rojos y los 2 puntos negros. Unamos para formar la elipse. Vean que los focos quedan adentro de la elipse. Ahora bien, ya tenemos trazada la elipse. Vamos a darle respuesta a los 5 literales. El primero sería la longitud del eje mayor, que tendría que ser la fórmula 2a. Eso sería igual a 2 multiplicado por la raíz de 29, que eso sería 2 raíz de 29 unidades, o lo podemos poner en su valor decimal también, que sería 10 puntos y algo por ahí aproximado. La longitud del eje menor, que sería 2 veces el valor de B, B sería 2, 2 por 2, me quedarían 4 unidades. Las coordenadas de los vértices, voy a retomar la gráfica. Las coordenadas de los vértices son 2,0, 2, menos 2, ese punto rojo era 0, raíz de 29 y este punto rojo era menos 0, menos raíz de 29. Los focos, que sería en este caso 0,5 este punto amarillo y 0, menos 5 este otro punto amarillo. Y la excentricidad, que la fórmula no cambiaría, que sería la excentricidad es igual a C sobre A. El valor de C es 5, el valor de A es raíz de 29 y 5 sobre raíz de 29 es 0.93 aproximado por ahí. Y ahí tenemos prácticamente los 5 literales que me pedía el ejercicio. Veamos el ejemplo 3. Hallar la ecuación de la elipse con centro en el origen. Importante, significa que voy a utilizar los dos tipos de ecuaciones que teníamos. Eje mayor de 20 unidades paralelo al eje X, eje menor de 6 unidades paralelos al eje Y. Encuentre también los vértices, los focos y la excentricidad. Vaya. En este caso vamos a hacer lo contrario. Necesitamos la ecuación. Entonces vamos a encontrar la ecuación. Primero vamos a graficar, después vamos a plantear la ecuación y finalmente vamos a tener esos 3 datos que nos pide. Pero veamos qué vamos a hacer. Vamos a partir del enunciado. Primero, ya que el centro es el origen, significa que voy a utilizar cualquiera de las dos ecuaciones. Ahora bien, me dice que el eje mayor es de 20 unidades, paralelo al eje X. Significa que el eje mayor, recordemos, toda esa es la longitud del eje mayor. Por lo tanto, 2A es la longitud del eje mayor y aquí me está diciendo que esa longitud es de 20. Entonces, 2A sería igual que 20. Despejemos el valor de A. 2 pasaría a dividir y el valor de A sería 10. Ya tenemos el eje mayor. ¿En dónde va a estar ubicado el eje mayor? Va a estar ubicado paralelo al eje X. Vean, significa que el eje mayor será horizontal. Por ende, la elipse tiene que ser horizontal. Llevemos eso en mente. Ahora vamos con el eje menor. El eje menor
tiene la longitud de 6 unidades, que significa que 2b, que sería la longitud, es igual a 6 unidades. Despejemos el valor de 6. 2 pasaría a dividir y b tendría que ser igual que 3. Por lo tanto, el eje menor, voy a utilizar el valor de b igual que 3. Ahora, si el eje mayor está en X, significa que el eje menor va a estar paralelo a Y. En otras palabras, el eje menor tendría que ser vertical. Si el eje mayor será horizontal, el eje menor tiene que ser vertical. Y ahora los focos, que sería encontrar el valor de C, ya tenemos el valor de A y el de B. Vamos a sustituir en la formulita. El valor de C es igual. Ahora si vean, necesito hacer la sustitución porque solo tengo A y solo tengo B. Entonces sería A, que sería 10 al cuadrado, menos B, que sería 3 al cuadrado. Resolvemos esto con su calculadora y eso nos daría raíz de 91, más o menos la raíz de 91. En este caso estamos hablando de 9 puntos y fracción por ahí. Sigamos entonces. Ya tenemos los tres datos. Tenemos el eje mayor A, que serían 10. A partir del centro que estaba en el origen, me lo especificaba el enunciado, me voy a mover 10 unidades. El eje mayor dijimos que iba a quedar paralelo al eje X, sería horizontal. Serían 10 unidades a la derecha, por acá, y 10 unidades a la izquierda, por acá. Ahora, el eje menor, que sería, si el eje mayor está horizontal, el eje menor tiene que quedar lo contrario, vertical. Entonces el valor de B, que sería 3, me voy a mover 3 unidades hacia arriba, por acá, y 3 unidades hacia abajo, por acá. Vean que hacia abajo tenemos menos 3 y arriba tenemos 3 positivo. Hacia la izquierda tenemos menos 10 y hacia la derecha tenemos 10. Cuidado con esos movimientos. Bueno, ahora esos serían los 4 vértices. Vamos a ubicar los focos, que serían C igual a más o menos la raíz de 91, que sería con el punto amarillo. ¿En dónde vamos a ubicar los focos? En donde está el eje mayor, y el eje mayor está horizontalmente, entonces ahí en ese eje vamos a ubicar los focos. Sería raíz de 91, perdón, es aproximadamente 9 puntos y fracción. Entonces casi llegando al 10. Sería raíz de 9 unidades hacia la derecha, casi llegando al 10, y raíz de 91 unidades a la izquierda, casi llegando al menos 10. Vean que acá sería negativo, aquí positivo. Ahora ya tenemos los dos focos, vamos a trazar la elipse, vamos a unir los 4 vértices. Tengamos cuidado, no confundamos los focos con los vértices. Los focos siempre van a quedar adentro de la elipse. Ya tenemos trazada la elipse, ya vimos que es una elipse horizontal. Hay que darle respuesta a las 3 preguntas que nos hizo el ejercicio. Las coordenadas del vértice, que serían esas 4. Vean. Esas son, yo las voy a ir marcando. 10,0, menos 10,0, 0,3 y 0,-3. Las coordenadas de los focos, raíz de 91,0 menos raíz de 91,0. La excentricidad, que sería el valor de C sobre A, el valor de C sería raíz de 91 y el valor de A 10, eso nos daría 0.95 aproximadamente. Ahora, prácticamente lo único que me hace falta es encontrar la ecuación. Ya sé que la elipse es horizontal, entonces la ecuación, vean, tendría que ser para una elipse horizontal. Estos dos datos son los que encontré al inicio, que sería A es igual a 10 y B igual que 3. En la ecuación de la elipse horizontal voy a sustituir estos dos datos, me quedaría 10 al cuadrado y 3 al cuadrado por acá, son los únicos dos datos que cambian. Y ahora voy a resolver. 10 al cuadrado sería 100 y 3 al cuadrado sería 9. Y acá tenemos la ecuación de la elipse. Tomemos en cuenta que como la elipse fue horizontal, por eso fue que utilizamos esta ecuación. Si hubiese sido vertical, hubiésemos utilizado b cuadrado y aquí a cuadrado. Cambiaría el orden de estas dos.
Bueno, pero acá tendríamos el ejemplo 3. Veamos el ejemplo 4. Calcule la ecuación de la elipse con centro en el origen, eje mayor de 16 unidades, paralelo a Y, eje menor de 2 unidades en la dirección de X. Encuentre también los vértices, los focos y la excentricidad. Bueno, veamos los datos que me da primero. Me dice que el centro está en el origen. Significa que voy a utilizar una de las dos ecuaciones que me dio al inicio, en la introducción. Ahora, el eje mayor me dice que es de 16 unidades o mide 16 unidades. Entonces el eje mayor, que sería 2A, es igual a 16, lo que me da el ejercicio. Despejamos el valor de A, 2 se está multiplicando, pasa a dividir, 16 sobre 2, eso nos da 8. Tenemos el valor de A. ¿En qué dirección o cómo va a estar ubicado el eje mayor? Si dice que es paralelo a Y, en este caso tiene que ser verticalmente. Acuérdense, eje Y vertical, eje X horizontal. Por lo tanto, si el eje mayor está en el eje Y, que significa que es vertical, por ende la elipse tiene que ser vertical. Significa que voy a ocupar la fórmula de la elipse vertical o la ecuación de la elipse vertical. Bueno, sigamos encontrando el eje menor, que es en este caso la longitud del eje menor es 2. 2b es igual que 2, despejamos el 2, pasa a dividir, 2 entre 2, eso nos da 1, por lo tanto el eje menor, el valor de b tendría que ser 1 y estaría en dirección de x, que significa que tendría que estar horizontalmente el eje menor. Me hace falta los focos tendría que utilizar la propiedad, el valor de c es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado menos b cuadrado. El valor de a tendría que ser 8 al cuadrado menos el valor de b, que es 1 al cuadrado. En ese caso me quedaría la raíz de 63. Por lo tanto, el valor de c tendría que ser más o menos la raíz de 63. Esa sería la ubicación de los focos, que aproximadamente sería 7. Digamos 9, casi llegando al 8 aproximadamente. Veamos, vamos a ubicar los datos. El centro en el origen, me lo decía el ejercicio. Eje mayor, dijimos que era igual que más o menos 8. Significa que el eje mayor va a ser verticalmente, porque la elipse es vertical. Entonces me voy a ubicar 8 unidades hacia arriba, bueno, en este caso 8 unidades hacia abajo, 8 unidades hacia arriba, y tenemos los vértices del eje mayor. Ahora vamos con los vértices del eje menor, que sería una unidad a la derecha, una unidad a la izquierda. Ahí tenemos los dos vértices. Ahora vamos con los focos, que en este caso tendría que ser raíz de 63. Raíz de 63 es aproximadamente 7.9, casi llegando al 8. Entonces, acuérdense de que la raíz de 64 es 8, por lo tanto raíz de 63 casi se llega al 8. Entonces sería raíz de 63 hacia arriba, vean, casi llegando al 8, y raíz de 63 hacia abajo, casi llegando al menos 8, solo que aquí menos raíz de 63. Ahora, ya tenemos los 4 vértices, tracemos la elipse, vean, ahí la tenemos. Recuerden que los focos quedan adentro, y también algo que no mencioné, los focos siempre van a ir en donde esté el eje mayor, ya que en este caso el eje mayor está vertical, los focos estarían ubicados por ahí. Bueno, ahora bien, ya tenemos la elipse, por lo tanto vamos a darle respuesta a estos 3 literales que me preguntaba el ejercicio. Las coordenadas de los vértices, que sería 1,0, menos 1,0, 0,8 y 0,-8, estos 4. Los focos, yo los voy a leer aquí, 0, raíz de 63 y 0, menos raíz de 63. La excentricidad, que sería c sobre a, que eso tendría que ser igual a la raíz de 63 sobre 8, que con la calculadora eso nos da 0.99.
Bueno, ahí tendríamos esos tres datos, pero me hace falta un dato, que sería la ecuación. Habíamos dicho que la elipse es vertical, por lo tanto la ecuación es para una elipse vertical. Vean que prácticamente lo que cambian son estos dos valores. De las dos ecuaciones, estos dos valores son los que cambian. Ahora, si ya tenemos la ecuación de la elipse vertical, sustituyamos el valor de a y el valor de b. El valor de a sería 8 al cuadrado y el valor de b 1 al cuadrado. En este caso 1 al cuadrado sigue siendo 1 y x cuadrado entre 1, pues prácticamente me quedaría solo x cuadrado, más y cuadrado sobre 8 al cuadrado, que sería 64, y todo eso tendría que ser igual que 1. Y por acá tendríamos la ecuación de la elipse vertical. Veamos el siguiente caso, que me dice el ejemplo 5. Calcule la ecuación de la elipse con vértices en el eje mayor en menos 15,0 y 15,0 y pasa por el punto 0,5. Bueno, veamos los datos. Primero, en este caso, la elipse vamos a asumir, ya que el eje mayor está ubicado en estos dos datos. Vean que las coordenadas ahí serían para y0 y para y0. Significa que estos dos puntos están sobre el eje X, significa que el centro está en el origen. Para empezar, el centro estaría en el origen, los dos vértices serían esos dos que tenemos por ahí. Por lo tanto, tenemos los vértices del eje mayor, estos dos, de acuerdo a lo que me da el ejercicio. ¿Qué podemos decir? Del centro, que estaría en el origen, a este vértice, ¿qué distancia tenemos? Pues prácticamente tenemos, acá tenemos el punto cualquiera que me da, 0,5. Ahora sí analicemos esta distancia del centro, a este vértice. ¿Cuántas unidades ha recorrido? Pues prácticamente se han recorrido 15. Y esta distancia sería el valor de a. Acuérdense que siempre decíamos eso, cuando teníamos el valor de a, siempre decíamos, nos movemos las unidades de a la derecha y a la izquierda, o hacia arriba o hacia abajo. En este caso, del centro a este vértice hay 15 unidades, por lo tanto ese sería el valor de a. Ahora bien, ya tenemos el valor de a, y de ese punto cualquiera, porque no puedo afirmar que es otro vértice porque no me lo dice el ejercicio, solo me dice que la elipse pasa por este punto y que estos dos son los vértices, pero no me dice que este es el otro vértice, así que lo voy a tomar como un punto cualquiera, y al igual que en la circunferencia, los puntos cualquiera eran x y y. Entonces sería el valor de x 0 y el valor de y 5. Tomemos estos tres valores, el valor de x, el valor de y el valor de a. Veamos entonces. Ya vimos que la elipse es horizontal, entonces voy a sustituir el valor de x, el valor de y el valor de a en la ecuación para una elipse horizontal. Hagamos la sustitución. Veamos, me quedaría el valor de a, que sería 15 al cuadrado, x 0 al cuadrado, y 5 al cuadrado, b no lo conocemos, al cuadrado, y eso sería igual que 1. Y lo que vamos a hacer acá, si se fijan, es una ecuación con una variable o una incógnita, que sería b. Hay que despejar. Primero 0 al cuadrado, 0, y 0 dividido entre cualquier valor, pues prácticamente aquí se va a eliminar. Y me quedaría solo esta fracción. 5 al cuadrado sería 25. Ahora, 25 con b cuadrado están dividiendo, significa que b cuadrado pasaría a multiplicar por 1. Entonces b cuadrado por 1 sigue siendo b cuadrado. Y vean, ya tenemos el valor de b. Ahora en esta ecuación, que sería la ecuación de la elipse horizontal, ya tengo el valor de b, el de b cuadrado, que sería 25, y el valor de a, que sería 15. Entonces solo voy a sustituir el valor de a, que sería 15 al cuadrado, y el valor de b cuadrado, tengamos cuidado, vean, b cuadrado es 25, lo coloco así directamente. Entonces ya en la ecuación de la elipse horizontal solo sustituimos. Prácticamente ese proceso me sirvió para encontrar b cuadrado.
Entonces tendríamos lo siguiente: 15 al cuadrado tendría que ser 225 y esa sería la ecuación. Lo que hicimos fue sustituir x y y en la ecuación de la elipse horizontal y el valor de a, para que solo me quedara esta incógnita b y pudiéramos encontrarla, en este caso b cuadrado. Después regresamos a la ecuación original, pero ya no sustituí x y y, porque acuérdense que en una ecuación siempre tiene que estar la variable x y la variable y. ¿Qué fue lo único que sustituí? El valor de a y el valor de b. Bueno, esa sería entonces la ecuación que me estaba pidiendo el ejercicio. Veamos el siguiente caso, el ejemplo 6. Encuentre la ecuación de la elipse con centro en el origen, focos en 0,4 y 0,-4, si su excentricidad es de 0,8. Veamos entonces. Primero, en un plano, solo para ubicarnos, ubiquemos los dos focos. El centro estaría en el origen. Vean, aquí me hacía la aclaración del ejercicio que el centro está en el origen. Primer foco, 0,4. Segundo foco, 0,-4. Ahora bien, tomemos en cuenta algo. Los valores de los focos, acordémonos que eran el valor de C. Significa que desde el centro hasta este foco tenemos un valor de C. ¿Y cuál sería ese valor de C? ¿Cuántas unidades nos hemos movido hacia arriba? Pues serían 4 unidades, entonces el valor de C sería 4. Ya tengo el valor de C. Ahora, para encontrar A, voy a utilizar este dato, la excentricidad. Yo ya sé que la excentricidad, la fórmula es igual a C sobre A. Ya sé que la excentricidad es 0,8 y el valor de C es 4. Si yo sustituyo excentricidad 0,8 y C, que sería 4, vean, tengo una incógnita, entonces hay que despejar. A pasaría a multiplicar y 0,8 pasaría a dividir. Me quedaría algo como esto. Si nos cuesta este despeje, pues hay que hacerlo paso por paso y no hay problema. En este caso, ya tendría que 4 sobre 0,8 sería el valor de A. Y ese resultado, si lo hacemos con la calculadora, nos daría que A es igual que 5. Ya tenemos el valor de A y el valor de C. Pero yo necesito la ecuación, entonces necesitamos el valor de B. Y para eso voy a recurrir, para encontrar B, voy a recurrir a la propiedad que teníamos al inicio. En este caso, ya despejada, sería que B al cuadrado es igual a al cuadrado menos C cuadrado. Sustituyamos. A tendría que ser 5 al cuadrado menos C tendría que ser 4 al cuadrado. Al hacer esta operación llegamos que el valor de B cuadrado es igual que 9. Esto lo pueden hacer en su calculadora. Ahora la pregunta es, ¿le voy a sacar la raíz cuadrada a B cuadrado? La respuesta sería no, porque a mí me están pidiendo la ecuación y acuérdense que en la ecuación el valor de B ya está elevado al cuadrado, entonces B cuadrado lo voy a utilizar así. Ahora planteemos la ecuación. Vean, si los focos están verticalmente, significa que el eje mayor va a ser verticalmente también. En otras palabras, la elipse tendría que ser vertical. Entonces, para plantear la ecuación, vamos a sustituir A, que sería 5, y B cuadrado, que sería 9, en la ecuación de la elipse vertical. Repito, como los focos están verticalmente, el eje mayor también estaría verticalmente, y la fórmula de la elipse tendría que ser la elipse vertical. Ahora, B cuadrado sería 9, A sería 5, sustituimos. Ya B cuadrado ya sería 9 directamente, no lo tenemos que elevar al cuadrado, tengamos cuidado ahí. Y 5 al cuadrado sí, 5 al cuadrado sería 25. Y por lo tanto, esa sería la ecuación de la elipse que me estaba pidiendo el ejercicio. Bueno, entonces esos serían los primeros ejemplos con las elipses, pero cuando la elipse tiene el centro en el origen, es decir, voy a utilizar una de las dos ecuaciones que veíamos en la introducción.